Una de las partes sensibles de la enseñanza, porque a veces dos cosas en realidad. Por un lado, la falta de enseñanza, ¿cierto? A veces de no tocar estos puntos que pueden ser controversiales, eh, como es el lugar de la mujer en la iglesia. Y por otro lado, la influencia muchas veces que hay, que la iglesia no está ajena a las influencias de las ideologías y de las cosas que pueden permear eh, la enseñanza. Y Pablo, por supuesto que a él le tocó siempre esta parte difícil, porque, bueno, por un lado él era el que había fundado las iglesias, ¿cierto? Ah, pero también, como él les dijo a los hermanos cuando los citó allí en Éfeso, justamente, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, si me acompañan así rápidamente, ah, dice que los mandó a buscar eh, a todos los ancianos de la iglesia, ¿cierto? Desde Mileto a Éfeso, versículo 17, pero ah, ahí en el versículo 26, específicamente, ¿cierto? Él les está amonestando a los ancianos, a los líderes de la iglesia, y ahí fíjense lo que les dice allí en el versículo 26, Hechos 20, 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque, verso 27, porque no he rehuido anunciaros, ¿qué dice allí? Todo el consejo de Dios, todo. No algunas cositas nomás, así como no lo que le gusta escuchar a la gente, no lo facilito, no, todo el consejo de Dios. Y ahí es donde entramos a veces en estos textos o en estas partes que son un tanto eh, controversiales. Y como ya hemos dicho, eh, Pablo le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso para que viera estos asuntos de la iglesia. Al parecer, Timoteo, sabiendo lo que se le venía, no quería, ¿cierto? O a lo mejor puso un poquito de resistencia porque dice, le tuvo que rogar, ¿no? Dice, como te rogué. Y esa palabra es como, casi me tuve que poner de rodillas para pedirte que lo hicieras. Porque claro, no es fácil a veces confrontar situaciones difíciles, ¿cierto? ¿A quién le gusta ir a poner la cara, como se dice? ¿A quién le gusta ir a decir algo, ¿cierto? Que a lo mejor va a resultar ofensivo para las personas y lo van a tomar a mal, aun cuando sea el consejo de Dios. Y en la iglesia pasa, y en la iglesia va a pasar muchas veces. Así que Timoteo tuvo que enfrentarse a la falsa doctrina, a desórdenes que habían dentro de la iglesia, y es obvio, porque las cosas tenían que ser puestas en su lugar cuando uno tiene un trasfondo, eh, como se dice hoy día, cuando uno tiene una cosmovisión, como se dice, esto fue, cosmovisión es como uno ve la vida, ¿cierto? Cómo ven las personas la vida. Eh, entonces, eh, uno puede llamarle la atención a las personas, decirles, mira, esto, si bien esto es parte de la cultura o esto es parte de la idiosincrasia, qué sé yo, de cómo piensa el colectivo, la gente, la sociedad, sin embargo, eso no es correcto, no está bien. Entonces tienes que entender, ¿cierto?, que las cosas en el Señor, o el Señor manda en su palabra que las cosas sean así. Esta es la manera, ¿ya? Porque Dios lo ha determinado que sea así. Entonces uno puede decirle a la gente, ¿cierto? Un médico puede decirle a una persona, ¿cierto? Y explicarle que el resfrío no es que va a salir y lo va a pillar un aire afuera
y ese aire le va a hacer que se resfríe, ¿cierto? El resfrío o la gripe es un virus, ¿no? Que se contrae y eso es lo que hace que se enferme la gente. Hay factores que pueden contribuir, sí. Pero la gente dice, no, no, cuidado, tápate la boca cuando salgas por fuera, no te vaya a dar no te vaya a pillar el sereno. Y entonces un médico le puede explicar a alguien, ¿cierto? Y decirle, no, mire, lo que enferma a la gente es un virus de la gripe o de la influenza que se mete en la persona y eso es lo que le provoca la enfermedad. Y uno le puede explicar y la persona se va a ir con la explicación, lo puede entender, pero ¿va a cambiar su manera de pensar? Probablemente no. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a pensar así. Es la idiosincrasia, es la cosmovisión, ¿me entiendes? Entonces cuando uno a veces enseña estas cosas, a veces las personas tienen una idea, una forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado así. Pero no importa la costumbre, no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que diga la ideología, no importa lo que diga el status quo, lo que importa es lo que dice Dios en su palabra. Y ahí a eso es a lo cual nos tenemos que atener, ¿cierto? Entonces está ordenando ahora la iglesia, ordenándolo cómo debe conducirse, ¿cierto? La iglesia. ¿Cómo deben hacer para que lo que se haga dentro de la iglesia, sobre todo en las reuniones, cuando la iglesia se congrega, se reúne, sea del agrado de Dios? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces ya le exhortó a los varones cuál es su responsabilidad y el lugar que deben ocupar en la iglesia, sobre todo en las reuniones. Y obviamente estos principios no son solamente para la reunión, porque lo que hacemos aquí en la reunión tiene que ser de alguna manera un reflejo de lo que vivimos en todo en nuestra vida. No solamente acá en la reunión, cuando venimos y hacemos la reunión. Lo que hacemos acá debiera ser un reflejo de lo que también vivimos en la casa, en el hogar, de la manera en que igual vivimos en cada lugar en donde estamos, en el trabajo, en la sociedad, en todos los ámbitos. Y ahora le habla a las mujeres, ¿cierto? Y ya vimos la parte como la parte externa, ¿no? De cómo debe ser el atavío de las mujeres, preocuparse de cuidar ese atractivo natural que la mujer tiene, ¿no? La mujer tiene un atractivo natural, ¿verdad? Y en ese cuidado dice que las mujeres sean decorosas, con pudor y con modestia, ¿cierto? Es decir, no tanto apuntar a lo externo, sino a lo interno. Siempre lo interno es lo más importante. Los hombres también, al orar, les decía, no hagan tanto alarde de lo que están diciendo o de cómo oran, levantando las manos o si oran más fuerte, como los fariseos, ¿cierto? El Señor acusó también a los fariseos de eso, de que hacían mucho alarde de lo que hacían externamente, ¿verdad? Pero eso es lo que no le importa a Dios. No, a Dios no lo vamos a impresionar con todas las cosas externas que hagamos, porque Él ve el corazón. Él ve el corazón cuando nos acercamos a Él, cómo hacemos las cosas. Eso es lo que realmente importa. Entonces, y versículo 10 dice, sino que su atavío tiene que ser de buenas obras, dice, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es decir, una preocupación por el corazón, por lo interno. Ahora en el versículo 11 pasa a una parte muy importante, porque dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Porque si no entendemos bien las palabras y el contexto de lo que está, en el que Pablo está diciendo esto, podemos caer en el error, ¿verdad? De irnos a un extremo, ¿verdad?
y denigrar el lugar de la mujer en el Señor. Y por supuesto que no es ese el objetivo de Pablo, para nada. Mire, lo primero que tenemos aquí es que este es un mandato. Pablo, el verbo aprender, ¿ya? Es un verbo que está en un modo imperativo, ¿cierto? Y el modo imperativo significa que es un mandato. Entonces Pablo está aquí haciendo uso de su autoridad apostólica para decir y para hacer un cambio radical, porque imagínense, Pablo mismo y muchos en la iglesia de Éfeso, también habían judíos, ¿ya? No era solamente una iglesia compuesta de gentiles. Por eso en el capítulo 2 habla de la pared intermedia que había entre vosotros, que ya no hay, ¿cierto? No tiene que haber una división entre judíos y griegos, sino que ahora todos somos uno en el Señor, somos una sola familia en el Señor, ¿ya? Entonces, hay un cambio porque en el judaísmo, por ejemplo, la mujer no podía aprender. La mujer estaba apartada de la sinagoga. La mujer no tenía entrada en la sinagoga. Tenían que mirar de afuera. Entonces, los únicos que, por así decir, aprendían eran los hombres. Entonces, eso era muy discriminatorio. Y obviamente el Señor mismo hizo un cambio radical en esto, porque fíjense, por ejemplo, lo que dice Lucas, si me acompañan rápidamente allí a ese pasaje, en el capítulo 8, ¿cierto? Dice que el Señor hacía su ministerio y varias mujeres lo acompañaban en su ministerio. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, aquí tenemos un cambio, ¿cierto? Como dicen algunos, un cambio radical, un cambio de paradigma de cómo el Señor cambió eso. Y el acceso las puertas que Él le abrió, ¿cierto? Al trato con la mujer, lo cual no se daba en el judaísmo. Ya eso era quizá a lo mejor hasta mal visto, ¿cierto? Lo miraban siempre al Señor con mucho recelo, los fariseos, ¿verdad? Cuando Él iba, dice que, bueno, Lucas resalta mucho esto porque él quiere justamente enfatizar la humanidad del Señor, ¿cierto? Cómo Él vino, cómo Él trató con las personas, se acercaban a Jesús, dice el capítulo 15, los publicanos y pecadores para oírle, y los escribas y los fariseos murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, fue un cambio muy radical. En Hechos capítulo 1, si ustedes se fijan, Hechos escrito también por Lucas, ¿cierto? Dice que estaban, después que el Señor ascendió a los cielos y los mandó a que se quedaran en Jerusalén esperando, ¿verdad? Dice en el versículo 14, Hechos 1:14, si ustedes se fijan, da la lista de todos los discípulos, de los apóstoles, en el versículo anterior, versículo 13, y dice: todos estos, versículo 14, Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿con quién dice? Con las mujeres. Es decir, seguramente la mayoría eran las esposas de los varones, de los hermanos que estaban ahí. Obviamente, ¿cierto? Dice: con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus
hermanos, entre los cuales había también mujeres. El Señor también tuvo hermanas, no solamente tuvo hermanos, ¿ya? También tuvo hermanas. Entonces ya Pablo aquí también está enfatizando esto. Dice, quiero que la mujer aprenda. No quiero que la mujer se quede afuera, como en la sinagoga. La mujer debe aprender. No solamente quiero que aprenda, la mujer debe aprender. Debe aprender igual que el varón. Debe también escuchar la enseñanza, debe también recibir la doctrina, debe también ser enseñada. La mujer debe aprender. Pero ¿cuál es la actitud con la que debe aprender? Dice en silencio. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa la palabra en exuxia? Esa es la palabra griega que dice ahí en silencio. No quiere decir que no puede hablar, porque esa palabra no significa no hablar. Eso es otra palabra, ¿ya? Exuxia quiere decir aprender o estar tranquilo, tener paz, tener calma, solemnidad. Mire, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, en otro versículo en donde se usa esta palabra, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Si alguien lo puede leer ese versículo, Primera de Tesalonicenses 4, 11. Y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Gracias. Se fija, dice, y que procuréis tener exuxia. Ahí está la palabra, ¿ya? Y que procuréis tener tranquilidad, ¿ya? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Allí también aparece la palabra exuxia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Fíjese, dice, si no el interno, está hablando igual de la mujer y de su atavío y todo eso, en el mismo tenor de lo que está diciendo Pablo, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, exuxia, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, no quiere decir, obviamente, que la mujer no puede hablar, no puede articular ninguna palabra, que tiene que coserse la boca y no decir nada, sino más bien que está hablando de una disposición a prestar atención, a recibir la enseñanza con tranquilidad, a escuchar con quietud de espíritu. Aquí mismo en el contexto, fíjese, en el mismo pasaje en el capítulo 2, también usa la palabra en el versículo 2, donde dice que hay que orar por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos exuxia y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Se fija? Quietud, tranquilidad, ¿ya? Ahora, esto también puede incluir la idea o el concepto de exuxia. La idea es que la tranquilidad, esa quietud, en algunos momentos puede significar, ¿cierto? Dentro de algunos contextos o de algunas situaciones puede ameritar que la persona tiene que callarse, ¿ya? Es decir, en vez de, como decimos, echarle más leña al fuego, de repente hay una situación o algo, puede estar pasando algo, y a veces uno dice algo y le echa más leña al fuego, ¿ya? Es decir, contribuye a que la discusión o la situación o la circunstancia se agrave. Entonces, en ese caso, las personas tienen que quedarse callados mejor y guardar silencio. Segunda de Tesalonicenses, fíjese, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. A los tales, aquí está hablando de las personas que andan desordenadamente, en el versículo anterior. Hay personas y hay creyentes que pueden ser personas que contribuyen en el entorno en que trabajan, en donde se desempeñan, en donde están. Pueden ser personas que en vez de contribuir a la quietud, al orden, a la tranquilidad, a la paz, como dice el versículo anterior, versículo 11, andan desordenadamente.
no trabajando en nada, entremetiéndose en lo ajeno, a los tales mandamos, dice versículo 12, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, esa es la idea, sosegadamente coman su propio pan. Es decir, ¿saben qué? Podrían mejor quedarse calladitos y no decir nada. Porque abren la boca y dejan la escoba. ¿Se da cuenta? Entonces ahí en el contexto, la exuxia significa, mejor cállate, guarda silencio. Si vas a decir, si no vas a hablar con sabiduría, si no vas a decir cosas que contribuyan a la paz, que sean de edificación, mejor cierra la boca. ¿Ya? Esa es la idea. También se podía usar cuando otra persona estaba hablando, ¿cierto? Otra persona estaba hablando, como por ejemplo cuando Pablo estaba dando su discurso en Hechos capítulo 22, y dice que cuando lo escucharon hablar en lengua hebrea, versículo 2, dice, guardaron más silencio. ¿Se fija? Es decir, lo escucharon hablar y por respeto, porque estaba hablando él y lo escucharon hablar más encima en lengua hebrea, escuchémoslo. Es importante lo que está diciendo, ¿verdad? Ahí está la idea también, ¿cierto? Entonces es importante, hermanos, que entendamos, ¿verdad?, lo que Pablo quiere decir y está hablando a la mujer. Mire, esta es la actitud con la que la mujer tiene que aprender. Tiene que aprender con una actitud de querer ser enseñada. Y bueno, en el fondo esta actitud no es al final el llamado obviamente no es solamente para la mujer, porque no solamente la mujer puede de pronto tener una actitud, ¿cierto?, de decir, ¿sabe qué? No me gusta lo que está diciendo. Porque la mujer no solamente es la que puede tener ese sentir, los hombres también podemos tener ese sentir. También puede ser que sea incómodo lo que nos digan o no nos guste. En el fondo, en realidad es para todos. Pero aquí Pablo lo está apuntando especial o específicamente a la mujer. Recuerde, probablemente, lo más probable es que él haya visto algunas actitudes, ¿cierto?, en la iglesia, él haya observado estas cosas en la iglesia y por eso el consejo era especialmente en ese sentido. En Corinto era peor todavía, era más grave la situación, en 1 Corintios, ¿cierto?, capítulo 14, versículo 34, Pablo es mucho más fuerte, más duro, ahí usa otra palabra, pero tampoco es una palabra que significa que no puede hablar. Es la palabra sigao. 1 Corintios 14, 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y ahí hay que verlo también dentro del contexto de lo que estaba ocurriendo, porque toda esa parte está enmarcada en el asunto de los dones espirituales. Y específicamente en el desorden que había con los dones de hablar en lenguas y de profecía. Entonces se había producido tal desorden que hablaban todos, probablemente, y no se vayan a ofender, hermanas, con esto que voy a decir, ustedes lo saben, ustedes tienen más facilidad de palabras que nosotros los varones, entonces probablemente las que más hablaban en la congregación eran las mujeres, era lo más probable. Y eso, como no había un orden de hablar cada uno en su momento, por eso Pablo les dice, ¿cierto?, más atrás, cuando haya uno que esté hablando, cállense los demás, que uno interprete, y así, ¿cierto?, van a poder todos edificarse y ser exhortados, pero que no hablen todos al mismo tiempo. O sea, no sé si usted ha estado en esos lugares en donde está hablando toda la gente, hay una locura, o sea, no se entiende nada.
difícil concentrarse en una situación así, ¿cierto? Porque hay puro bullicio, puro murmullo, y eso estaba pasando en la iglesia. Y Pablo dice, esto es un desorden. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Y obviamente esto no es solamente para la iglesia, por supuesto que esto no es solamente para la iglesia de Corinto o para la iglesia de Éfeso, es para todas las iglesias. Por eso habla de las congregaciones, ahí en el versículo 34. Y el versículo anterior dice, pues Dios no es Dios, versículo 33, no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Cuál sería la clave para entender esta enseñanza de Pablo? Yo creo que la clave, hermano, está en la palabra que viene a continuación. Si volvemos a 1 Timoteo capítulo 2, cuando dice la mujer aprenda en silencio, en quietud, en paz, en tranquilidad, sosegadamente, queriendo ser enseñada, queriendo recibir la enseñanza, la exhortación, dice con toda sujeción. Con toda sujeción. ¿Qué significa la palabra sujeción? Bueno, la sujeción es un principio. Es un principio bíblico establecido por Dios. No es una denigración. No es una denigración. Una persona no es denigrada como tal por sujetarse a otro. Un empleado, por ejemplo, no es menos persona por obedecer a su jefe. Un hijo no es menos persona por tener que obedecer a sus padres. ¿Me entiende? Eso es muy importante. Una mujer no es menos mujer por sujetarse, por tener que sujetarse a su esposo. Es un orden establecido por Dios para que la sociedad funcione, para que el Estado funcione, para que la familia funcione, para que la iglesia funcione. Pero la ideología, ¿qué nos enseña? Las ideologías nos enseñan, no, le dice a la mujer, no, la mujer debe emanciparse de toda sujeción, porque ha sido oprimida, ha sido abusada en sus derechos, por tanto debe liberarse de toda sujeción que la esclavice. Y la Biblia no enseña nunca tal cosa. La Biblia nunca enseña que la mujer sea una persona inferior al varón, al hombre, a nadie. En Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28, fíjese lo que dice allí Pablo, el mismo Pablo que está diciendo estas cosas, en Gálatas, a los Gálatas les dice lo siguiente, Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, todos. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos iguales, iguales delante de Dios. No hay ninguna preferencia racial, ni cultural, ni de género. Pero eso no significa que no haya un sistema de ordenamiento para la familia, para el gobierno, para la iglesia. Incluso en las culturas que no son cristianas, uno encuentra ese ordenamiento, esa jerarquía, ese orden. La palabra sujeción, hupotaje, es un término sacado del ámbito militar, que significa subordinación. Pero es una subordinación voluntaria, hupotaje. Empase hupotaje, eso es lo que significa en sujeción. Empase hupotaje es un término de subordinación voluntario, de funcionamiento colectivo. Pablo lo toma del mundo de la milicia, porque él sabe, todos saben que un soldado romano, por ejemplo, reconocía la importancia de la subordinación y la obediencia, porque esto dependía hasta su propia vida. Un soldado sabe que hay un capitán, un sargento, un coronel que tiene un rango que es más alto que él, pero no por eso es menos importante.
hay una sujeción, una subordinación voluntaria que nos beneficia a todos. Por eso que la Biblia cuando habla de la sujeción, habla del orden, pero finalmente todos tenemos que practicar la sujeción. Fíjese, en Efesios capítulo 5, versículo 21. Antes de hablarle a las casadas, en el versículo 22, de que estén sujetas a sus maridos, de que estén subordinadas a sus maridos, él dice en el versículo 21, 5:21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, tiene que ser igual algo recíproco, pero hay un orden. El varón, el hombre, tiene que estar bajo Cristo, que es la cabeza. Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de toda mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Mire, hasta en la Trinidad se aplica este principio. O sea, si este principio, hermano, está incluso en la Trinidad, que Cristo esté bajo Dios, bajo la autoridad del Padre, no significa que Él no sea Dios o sea menor que Dios. Que el Espíritu Santo esté bajo la autoridad del Padre y la del Hijo no significa que el Espíritu Santo es menos persona, es menos Dios. Significa que hay una sujeción intrínseca entre ellos, voluntaria, que produce un orden. Por eso dice 1 Corintios capítulo 11, ¿cierto? Versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Se da cuenta? Un orden. Las mujeres, lo que Pablo quería era que las mujeres pudieran reconocer ese orden establecido por Dios. Probablemente la sociedad griega, la influencia del poder, el poder económico que había, ¿cierto? Y por eso estaba hablando en los versículos anteriores de que fueran decorosas al vestirse, probablemente tenían poder económico. Esto les hacía sentirse con un grado de autoridad para estar por encima de otras personas. Y por encima de los varones y por encima de los líderes en la iglesia. Y eso es peligroso. Siempre que se trastoca el orden de Dios, hermano, hay problemas. Siempre. Y por eso que después va a usar Pablo, y hoy día no nos vamos a meter todavía ahí porque hay que tocarlo con tiempo. Por eso que cuando da la razón de por qué tiene que ser así, va al principio otra vez. Siempre hay que ir al principio. Siempre hay que volver a Génesis. Siempre hay que volver a la raíz de donde se origina todo el problema, ¿cierto? Porque todo parte de allí. Y eso es lo que vamos a ver Dios mediante la otra semana si llegamos, ¿ya? Pero dice, fíjese, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este no es el lugar, hermanas, y se los digo no con una actitud de menoscabo. No es el lugar al que el Señor les llamó. El Señor puso esa responsabilidad sobre nosotros. Nosotros tenemos que enseñar en la congregación. Eso no significa que las mujeres no enseñan, ojo, porque eso usted podría pensar y decir, entonces las mujeres no tenemos que enseñar. No está diciendo eso. Está hablando del contexto de la iglesia, de la reunión, de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero nunca hubo en la iglesia, desde su comienzo, apóstolas, no hubo,
¿Usted conoce alguna apóstola? ¿Conoce alguna anciana en el sentido del liderazgo? No. ¿Alguna pastora? Por ahí hay algunas pastoras, ¿no? En algunos contextos, pero en la Biblia no. Sin embargo, sí hubo mujeres en el ministerio y sí hubo mujeres que servían y, por supuesto, que enseñaban. Hubo diaconisas, Pablo menciona a Febe, ¿cierto? La diaconisa de la iglesia en Cencrea, y le pide a la iglesia de Roma, fíjense lo que dice de ella, Romanos capítulo 16, versículo 1. Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Mire, os recomiendo además, probablemente ella fue la que llevó la carta desde Cencrea. Cencrea era una ciudad que quedaba cerca de Corinto. Y Pablo escribe la carta a los romanos desde Corinto. Pablo no había ido a Roma y envía a la hermana Febe que lleve la carta. Mire, qué maravilloso, tremenda carta. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y ahí menciona a otros más. Mire, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también las iglesias de los gentiles. Mire lo que hicieron, por ejemplo, Priscila y Aquila en Hechos capítulo 18, rápidamente. Hechos capítulo 18, versículo 24, dice que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Estoy leyendo en Hechos 18, versículo 25. Apolos, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, ¿quién es? Priscila y Aquila. Y fíjese que siempre la menciona a ella en primer lugar. ¿Se da cuenta o no? Eso es importante en la Biblia, no es un orden así como al lote. Ni tampoco es un orden así como, bueno, las mujeres les vamos a dar la preferencia, porque no, es porque hay una cosa de importancia. Era importante el ministerio de Priscila y Aquila. Pero cuando le oyeron a Apolo, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo este matrimonio? Le enseñaron a Apolos. Lo escucharon hablar, lo escucharon enseñar y dijeron, wow, es un varón, bien, enseña la palabra, bien, es fervoroso, bien, pero le falta. Hay que instruirlo un poco más, hay que enseñarle. ¿Qué hicieron? Lo tomaron aparte, lo llevaron a su casa, probablemente, lo guiaron. Y Pablo dice en Romanos que no solamente ellos hicieron eso con Apolos, ¿se da cuenta? Lo hicieron con muchos hermanos, porque es un ministerio. Cuando tú tienes un ministerio de enseñar, no tienes que estar solamente parado aquí en el púlpito para enseñar. Algunos creen que el único lugar de donde se enseña la palabra es el púlpito. Por supuesto que este es un lugar muy importante. El púlpito en una iglesia tiene que ser un lugar importantísimo. Pero no es el único lugar desde donde se enseña. Tú puedes instruir en tu casa. Tú tienes que instruir en tu casa a tus hijos. Ese es el primer ministerio que tiene toda familia. Y sobre todo las mujeres. ¿Quiénes instruyeron a Timoteo? Segunda de Timoteo capítulo 3. Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras,
Loida y Eunice, dos mujeres súper importantes en la vida de Timoteo. Mire, estamos cerca a celebrar otra vez el Día de las Madres, ¿sí o no? Y qué interesante que el comercio parece que el único día que exacerba la función de la mujer como mamá es el 10 de mayo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque les gusta vender. Porque les gusta que sus bolsillos de todos queden llenos. Y ahí todos nos acordamos y elogiamos y exalzamos y exaltamos que la función más maravillosa y bendita que Dios le puede haber dado a una mujer es que sean madres. Pero eso el Señor lo exalta desde el día 1. Porque cuando creó a Adán y Eva, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y cuando Adán vio a la mujer, ¿sabe lo que significa? ¿Qué dijo? Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y le llamó Eva. ¿Y Eva qué significa? Madre de todos los seres vivientes, imagínense. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor siempre ha exaltado esta función tan bendita y maravillosa. ¿Cómo nos cambia la vida a nosotros los hombres cuando vemos a nuestras esposas parir? Disculpe que use esa palabra, pero esa es la palabra correcta, ¿ya? A mí me cambió la vida cuando vi a cuando estaba embarazada, pero el momento de estar ahí en el parto, creo que no hay un momento más sublime para uno como hombre estar ahí, estar acompañando a su esposa, ayudarla en lo que se pueda, ¿cierto? Porque ellas se llevan toda la pega. Es maravilloso. Y eso lo ha exaltado Dios siempre, no solamente un día al año, ¿ya? Y también en Tito capítulo 2, y ya con esto vamos cerrando, había maestras. Tito capítulo 2, fíjese, Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice las ancianas, y aquí no está hablando de las ancianas como presbíteras, no usa la palabra presbíteros. Presbítero es la palabra, gerontes es la palabra para anciano, presbítero es la palabra para obispos, ¿cierto? Dice las ancianas, las mujeres mayores. Asimismo dice Tito capítulo 2, versículo 3, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. ¿Qué dice ahí? ¿Están conmigo o no? Maestras del bien, que enseñen, versículo 4, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Maestras del bien. Y misioneras. El domingo tuvimos una hermana misionera. Filipenses capítulo 4, y ya con esto terminamos por hoy. Versículos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mire, Pablo siempre hizo la obra misionera con un equipo, nunca anduvo solo dando jugo por ahí, perdone que use esa expresión. Siempre anduvo con un equipo de colaboradores, hermanos, predicando el Evangelio, haciendo los viajes misioneros, predicando por todas partes. Y aquí menciona a dos hermanas que estuvieron en ese equipo misionero, Evodia y Síntique. Y habían tenido un problema
eran de la iglesia de Filipos y Pablo le pide probablemente a uno de los ancianos que había también colaborado con él, que las conocía muy bien, le dice, hermano, ayúdalas, no dejes que ellas estén así, ¿cierto?, en esta disensión, ayúdalas para que la obra continúe, son colaboradoras, estuvieron con nosotros, predicaron el Evangelio como los otros colaboradores, haz algo, ¿cierto? Y ahí está el nombre de las hermanas. Hasta aquí vamos a llegar hoy día, hermanos. La próxima semana continuamos, Dios mediante. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por nuestras esposas, hermanas en la congregación, que son de tanta bendición para nuestras vidas. Nuestras madres, los que tuvimos el privilegio de tener una madre cristiana que nos enseñó, que nos corrigió, que nos leyó la Biblia, que oró con nosotros. Y gracias, Padre, por darnos el honor, el privilegio de ser acompañados por una mujer maravillosa que tú pones a nuestro lado como una ayuda idónea. Ayúdanos a amar a nuestras esposas, ayúdanos a servirlas, a tratarlas como ellas se merecen, como mujeres, como hijas tuyas, Señor, y que así tu nombre sea exaltado. Que el orden que tú has establecido para la familia, para el hogar, para la iglesia, para el Estado incluso, para la nación, que ha sido tan trastocado por el diablo, por el enemigo, desde el principio, desde el Génesis, desde el huerto del Edén. Cuando ese orden fue desordenado, cuando ese orden fue negado, tanto dolor y tanta desastre, Señor, se ha producido en la vida de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para que tu iglesia sea ese baluarte, ese sostén de la verdad. Y que estas cosas las podamos pregonar con la fe y el amor que tú pones en nuestros corazones. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.